versículo 1. Hoy vamos a hablar acerca de derribar fortalezas. Porque el ser humano muchas veces tiene muchas fortalezas, muchos argumentos, muchas cosas que impiden que la palabra de Dios alumbre su interior, alumbre su mente. Amén. Y todas estas cosas son impedimentos para que Dios resplandezca su luz en nosotros y nos lleve a obedecer a Él, porque a veces los argumentos y las fortalezas son un impedimento a la obediencia a Dios. Entonces, lo que no tiene que estar en nosotros son estas cosas, pero muchas veces están. Hay creyentes de muchos años que tienen muchos argumentos, muchos cuestionamientos, muchas cosas que piensan, que argumentan, que dicen será así, como realmente nos están enseñando. Entonces todas esas cosas son fortalezas mentales. Claro que eso es del hombre caído, claro que eso procede del hombre caído, hostigado por Satanás. Amén. Pero quiero hablar lo que Pablo enseña y lo que los creyentes de Corintios pensaron de Pablo también. Porque una persona que tiene fortaleza o argumento piensa mal de otros. Amén. El enemigo te lleva a pensar mal de otras personas. Entonces, eso es lo que no tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en el hombre nuevo que es creado según Dios, sino que eso es del hombre viejo, del hombre caído. Y si eso quiere resurgir en nosotros, entonces tenemos que destruir. ¿Por qué medio tenemos que destruir? Por la obra del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, por medio de la oración, tiene que derribarse toda fortaleza. Amén. Dice Pablo a la carta de Corintios, su segunda carta, por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, así, verso 1. Yo, Pablo, os ruego por la muchedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Este versículo en otra traducción dice, escuchen cómo habla: yo, Pablo, le ruego con ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta, dice él, que ustedes piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Miren lo que pensaban ellos, que era tímido en persona, pero cuando escribía las cartas, es como decir, Pablo escribe y nos da con todo. Pablo en persona es una persona tímida, pero cuando él está lejos, no está presente, es una persona que nos dice cosas que no nos dice de frente. Miren cómo ellos pensaban esta cosa. Versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. ¿Qué creían los corintios? Que Pablo, las cosas que hablaba, lo hablaba de su humanidad, lo hablaba de una forma humana, de una forma, de un concepto de él. Pero no era algo de él, era algo que provenía de Dios. Pero ya los pensamientos de los corintios comenzaron a cambiar sobre la vida del apóstol Pablo. Ellos creían que en persona era una persona tímida, una persona que por ahí no iba a tener la valentía de exhortar o de hablar o de decir, pero cuando estaba lejano, estábamos viendo por la palabra que ellos decían, pero cuando está lejos es diferente el apóstol Pablo, no es el mismo que está cuando está presente. Amén, ¿me va siguiendo? Y ellos pensaban que él, el apóstol, actuaba con intenciones según humanas. Amén. Pero lo que no estaban entendiendo, lo que Pablo estaba haciendo, era defender el ministerio apostólico que fue transmitido no por hombre, como dice el hecho, sino
por la divina revelación de Cristo. Ahora vaya al verso 3. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Toma tu asiento en esta tarde. Pablo estaba hablando y escribió esta carta porque por según el Espíritu de Dios le estaba revelando algunas cosas. Le estaba mostrando a Dios la condición de la iglesia de los Corintios. Ya sabemos cómo eran los Corintios, ya hemos dado un panorama histórico cómo era compuesta esta iglesia. Claramente que estaba compuesta por judíos y gentiles, pero era una iglesia muy rica en dones espirituales. Era una iglesia que tenía mucho de Dios, era una iglesia que abundaba en dones. Amén. Y parece que hubo ciertos creyentes en la iglesia de los Corintios que comenzaron a ver de manera diferente al apóstol Pablo, que según lo que él estaba hablando era procedencia humana, procedencia de la carne, que no era así, pero algo estaba ocurriendo en el corazón y en la mente de estos creyentes. Algo estaba pasando en la vida de los creyentes, como puede pasar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a crecer, cuando nosotros comenzamos a proseguir en el Evangelio, a veces hay cuestiones espirituales que pueden llevar a cambiar nuestra vida espiritual. Entonces Pablo comenzó a notar algo y comenzó a percibir de parte de Dios que estos creyentes, escuchen, estaban hablando por sus espaldas, estaban hablando que Pablo era una persona tibia cuando estaba en persona, pero cuando estaba lejana y escribía las cartas era muy duro, era una persona que hablaba muchas verdades de parte de Dios. Entonces ellos comenzaron a dudar en un decir, comenzaron a dudar del apóstol Pablo. Entonces dicen amén. Pero Pablo tiene que refutar todo esto, que claramente que esto no procedía de parte de Dios, porque los pensamientos contrarios contra alguien, las cosas que Dios nos está hablando y nosotros queremos decir no, no es así de esta manera, eso no viene del nuevo hombre creado según Dios, eso viene del hombre caído, eso viene del enemigo. Todo lo que te lleva a que no obedezcas a Dios no viene de Dios, viene del diablo, viene de la naturaleza caída. La insujeción, la rebeldía, ¿de dónde procede? Del hombre caído, procede del infierno, de Satanás. Entonces los creyentes creían, se creían superior y creían que Pablo traía palabras humanas, que Pablo era muy duro con su carta, pero cuando estaba ahí no era tan así como Pablo aparentaba. Pero Pablo era una persona que no solamente exhortaba cuando estaba con los hermanos, sino él escribía las cartas y amonestaba a que haya reconciliación, y amonestaba a que busquen a Dios, y amonestaba a que tengan cuidado de los falsos profetas, que prueben los espíritus, que disciernan cómo la iglesia estaba. Entonces dicen amén. Entonces Pablo tiene que hablar y tiene que resolver esta situación. Él dice, ustedes creen que yo actúo con intenciones humanas. Y en el verso 3, según la versión viviente, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Estamos en la carne, pero no procedemos según la carne. Porque hay cuestiones que vienen a tu vida que no es
a razón de la fuerza humana que debemos de combatir, sino que es cuestión espiritual, sino que es cuestión de doblar rodillas, sino que es cuestión de suplegarnos al Espíritu. Cuando algo no está funcionando bien, cuando algo se está saliendo del enfoque divino, entonces ahí tenemos que estar apercibidos que debemos de luchar de la manera espiritual. La carne, el hombre natural, quiere pelear de la manera natural, quiere resolver problemas de la manera natural, quiere tomar decisiones de la manera natural, o piensa de la manera natural. ¿Cuándo dicen amén? Entonces Pablo tiene que aclarar. ¿Ustedes creen que yo estoy hablándole de forma humana? ¿Que yo estoy escribiendo cosas que vienen de mi corazón? No, porque estamos en la carne, somos seres humanos, pero no actuamos según la carne, no peleamos según la carne, no vivimos según la carne, está diciendo Pablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se levantaron calumnias y murmuraciones contra el apóstol Pablo, afirmando su ministerio. Pero Pablo tenía que hablar cosas importantes, cosas urgentes, cosas de las cuales, si ellos seguían en esa postura, la fortaleza que se estaban levantando en su mente los iban a derribar. Porque cuando un creyente tiene fortalezas, cuando un creyente tiene argumento, es muy peligroso para la vida cristiana. Es muy peligroso para un creyente que esa fortaleza sea levantada. Y uno mismo puede levantar fortaleza. El diablo levanta, pero uno mismo puede colaborarle a que esa fortaleza se levante y que esos argumentos se den en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Me va siguiendo? Y el apóstol Pablo dice: no andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Saben lo que significa militar? Militar o militamos significa, en otras palabras sinónimas, significa servir, alistarse, cumplir, participar, asociarse, enrolarse. Eso significa militar, que viene de milicia. La milicia es alguien que fue llamado, por ejemplo, algunos de nuestros padres hicieron el servicio militar. Ellos tuvieron que estar en la milicia, tuvieron que ser pertenecientes a un grupo, un escuadrón de la guerra, o ser llevados, no como los que ocurrió con las Malvinas. En un documento usted tiene que enrolarse, usted tiene que estar en la milicia, usted tiene que participar del ejército para defender ¿qué? La patria. Entonces no militamos según la carne. Esta militancia no es según la carne, no es con fuerza humana que vamos a lograr las cosas, sino él dice: esta milicia, esta militancia es según el Espíritu. Este servicio, este enrolamiento, este cumplir, este alistarse, tenemos que estar preparados porque no sabemos en el momento, no tenemos que estar descuidándonos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues, leo el verso de nuevo: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4: porque las armas de nuestra milicia, las armas, ¿de qué armas se está hablando? No estamos hablando simplemente de las armas, amén, en cuanto a la oración, al ayuno, a la palabra, no. ¿Sabe a qué arma se está refiriendo? ¿Qué es lo que Pablo está anunciando? Pablo está diciendo: tenemos un arma mayor y tan grande que una bomba atómica, para que usted entienda. ¿Sabe cuál es esa arma? ¿Sabe cuál es esa arma poderosa y cómo es el nombre de esa arma? Se llama Jesucristo. Se llama Cristo glorioso y poderoso. Ese es el arma más poderosa que tenemos. Es clamar al nombre de Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor que ningún arma forjada prosperará contra los hijos de Dios. Está hablando que las armas, tanto naturales o espirituales, no van a poder acechar a los hijos de Dios.
Cristo. Cuando dicen apláudale que vive, apláudale. Él dice que estas armas de nuestra milicia, de nuestro deber, de nuestro cumplir, de nuestra asignación, no se está refiriendo a las armas que Dios nos da según el Espíritu. No está hablando de una persona que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No está hablando de Cristo. Este Cristo es un arma para nosotros. Escuche, para el cristiano es un arma a favor o un arma contraproducente también. Porque si nosotros no buscamos a Dios de la manera correcta, podemos correr el peligro de caer en las manos del enemigo, podemos correr el peligro de abrir puertas y que Satanás nos use. O corremos el peligro de que Satanás nos use, o nos entregamos a Dios para que Él nos use conforme a su deseo y a su voluntad. Escuche, un arma puede ser para defenderse o un arma puede ser para matar también. Uno puede tener un arma en lo natural, estoy hablando, a lo cual se defienda sus bienes, su propiedad, su familia, y claramente puede también tener armas. Pero también un arma, según los pensamientos, puede ser utilizada para matar, puede ser utilizada para destruir, puede ser utilizada para cometer asesinato, según en el corazón y la mente que esté operando esa mente y quién opera a través de esos pensamientos. Si es Dios o es el enemigo. Claro que estoy dando un ejemplo natural. Pero si nosotros tenemos esta arma que es según Dios, puede ser tan poderosa y destructiva para las fuerzas espirituales o puede ser tan contraproducente para nuestra vida espiritual si no la utilizamos de la manera correcta, si no la utilizamos conforme como Dios nos estableció en su palabra. Entonces Él dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. A veces el creyente usa las armas en cuanto no a la vida espiritual en Cristo, usa las armas naturales, va al choque, va a la confrontación, va a la pelea, va al pleito, va a la disensión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ganar la vida de tu hijo a fuerza de grito, a fuerza de golpe, a fuerza de esto y no es la manera? Tienes que orar. Ya lo que no te interesaste desde pequeño, de grande, solamente lo va a interesar Dios, solamente el Cristo de gloria lo puede enderezar. Entonces tienes que orar, tienes esa arma, tienes a Cristo como arma destructiva, poderosa, que destruye ¿qué? Las obras del infierno, pero para nosotros es beneficioso, porque al enemigo y a las obras del infierno la destruye y a nosotros nos fortalece, a nosotros nos renueva, a nosotros nos levanta, a nosotros es un vigor en proclamar, en orar, en buscar al Señor. Aplaudan que vive sin aplaudir. Y esto no es para los hombres que según no viven en el Espíritu. Miren lo que dice el mismo libro de Corintios, pero primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 12. Esto dice Pablo a la misma iglesia que estamos leyendo, los Corintios. Porque ¿qué? Ellos pensaban de Pablo que él venía con intenciones humanas, que las palabras de Pablo eran humanas, que las palabras de Pablo no eran verdad, que las palabras de Pablo, escuchen, tenían un interés. Mira el punto que ellos comenzaron a pensar, porque esas eran fortalezas que comenzaron, eran argumentos que comenzaron en la mente de los creyentes de Corintios. Pero Pablo le dice, no, yo no ando según la carne. Soy un ser humano, pero no vivo en la carne. Yo no les traigo palabras humanas. Miren lo que dice 1:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. No recibimos, Corintios, el espíritu del mundo. Tenemos el espíritu
en la primera carta esto, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu. ¿Quién le enseñaba a Pablo? El Espíritu. ¿Y qué pensaron ellos en la segunda carta? Que Pablo venía con palabras humanas, pero Pablo ya le anticipó en la primera carta que las palabras que él hablaba no eran de hombre, no fueron enseñadas por ningún maestro, fueron enseñadas por Cristo, por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significan las palabras enseñadas por personas humanas? En un sentido espiritual, ¿saben lo que representa? Palabras que no contienen la vida del Espíritu. Palabras enseñadas humanas significa para nosotros, creyentes o ministros o líderes, que enseñan con una palabra que no contiene revelación y no contiene a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y no hay nada más triste recibir una palabra que no contenga a Cristo, que no contenga palabra que te lleve a Él, que te dé vida, que te renueve, que te fortalezca, que abra tu mente, que abra tu panorama espiritual, que te haga ver tu realidad, que te haga percibir cómo estás delante de Dios. Las palabras humanas son aquellas que son palabras muy lindas, que satisfacen tu alma, tu corazón, pero que no te acercan a Cristo. Pablo le está diciendo, nosotros no venimos a enseñar palabras que nos han enseñado los humanos, los maestros. Venimos a traer palabras que fueron reveladas, inspiradas por el Espíritu de Dios, para que ustedes sepan lo que Dios quiere con cada uno de ustedes. Porque cuando es de Dios vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Cuando es de Dios vas a entender tu propósito en la tierra, vas a entender tu asignación, vas a entender que lo que Dios quiere es tu santificación, vas a entender que lo que Dios quiere es tu restauración, vas a entender que lo que Dios quiere es que te aparte de la inmundicia, vas a entender que lo que Dios quiere es restaurar tu matrimonio, vas a entender que lo que Dios quiere es que no andes de la manera que anduviste todo el resto de tu vida, porque no has recibido esa palabra que Dios da por medio de su Espíritu. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El natural, el humano. ¿Y cómo creían que Pablo era un humano? En la segunda carta, que las intenciones de Pablo eran humanas, eran con intereses hacia la iglesia. Pero lo que no estaban entendiendo es que los intereses que Pablo estaba cuidando eran los intereses divinos de Dios para con sus vidas, no sus intereses personales. O no estaba mirando la ofrenda que iban a dar, o no estaba mirando lo que iban a hacer con él, la honra. Si lo honraban o no lo honraban, a Pablo no le interesaba. Lo que a Pablo le interesaba era velar por los intereses divinos. Claro que Pablo enseña acerca de la honra, acerca de las ofrendas. Todo eso lo enseñó Pablo, pero Pablo estaba interesado no por la ofrenda, no por estaba interesado por velar por el cuidado de la grey, por el cuidado de los creyentes de Corintios. ¿A todos dicen amén? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural nunca entenderá las cosas divinas de Dios porque lo quiere razonar, lo quiere pensar, quiere unir cabos en su mente y decir, pero esto será así, de esta manera, y no lo va a poder entender porque no se entiende humanamente. ¿Cuántos científicos, aquí hay un ejemplo a dar, cuántos científicos han leído la Biblia y la quieren entender y no la pueden comprender? Porque la Biblia no es para leerla natural, es para leerla espiritualmente. A muchos la leen como historias, muchos la leen de una manera como un libro sagrado de historias, pero no saben que ese libro sagrado de historia
contienen y reflejan su propia historia, que no se están dando cuenta. ¿Me va siguiendo? Entonces, por eso, ¿cuántos científicos la leen y la leen y la releen y no la entienden qué es lo que Jesús quiso decir, qué es lo que dicen las cartas de Pablo, qué es lo que pasó en el tiempo de Noé, qué es lo que pasó en el tiempo de la creación? No la pueden entender porque todo eso es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú puedes vivir cosas que no estás entendiendo por qué te están pasando ahora naturalmente, pero detrás de eso hay algo espiritual que Dios te está enseñando. Detrás de eso hay algo que Dios te está haciendo que tú seas apercibido, que te estás descuidando, puede ser, que no estás orando, que no estás buscando como tienes que buscar, y una situación te lleva por ahí a frustrarte, a amargarte, a debilitarte, pero Dios te está diciendo, no estás entendiendo que esto que estás viviendo es porque yo te tengo que enseñar, mostrar algo para que tú aprendas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo dice que el hombre natural no las percibe. Por eso, ¿sabe cómo nos damos cuenta cuando la gente natural, cuando otra gente de otras iglesias puede llegar y reciben una palabra con tal revelación que para ellos no les mosquea nada? Es como que para ellos. Y nosotros cuando recibimos la palabra con una revelación, nos gozamos y decimos, wow, Señor, qué tremendo. Cuántos misterios, cuántas cosas escondidas tú diste a los niños, las ocultaste de los sabios, las entregaste a nosotros los niños, que deseamos de esa palabra. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, escuche, en cambio el espiritual, verso 15, todo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie el espiritual? Porque el espiritual vive una vida espiritual. ¿Quién lo va a juzgar? Nadie que es según la carne. Claro que escuchen, a los espirituales, ¿saben quién los juzgan? Los carnales. ¿En qué sentido? Cuando tú te quieres consagrar y vivir para Dios, los carnales casi para tanto consagración, para tanta iglesia, para tanto tener que estar en la iglesia todos los días. ¿Por qué? Porque ellos viven según la carne, pero el espiritual entiende que estar en la casa de Dios es un deleite, es un gozo para nosotros. El espiritual sabe que al leer la palabra recibimos vida, y el natural dice, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué vas a los estudios bíblicos? ¿Para qué tanto tenés que leer, memorizar lo que ellos no están entendiendo? Que a medida que vos vas haciendo eso, vas recibiendo vida de Dios. Pero ellos lo tienen como algo secundario, como algo sin importancia. ¿Por qué? Porque son naturales. Porque ellos no están entendiendo que a medida que nosotros nos acercamos más a Dios, Dios nos va llenando, nos va limpiando, nos va transformando, nos va liberando. Pero mientras ellos sigan en su humanidad, en su naturaleza caída, seguirán pecando, seguirán fallando, seguirán retrocediendo, estarán un tiempo en la iglesia y se volverán a ir. ¿Por qué? Porque viven un cristianismo natural, humano, no espiritual. Aplauda conmigo si no aplaudir. Y está la famosa frase que muchos cristianos dicen, pero todos somos humanos y tenemos errores y fallamos. No estoy diciendo que no tenemos errores, pero a medida que más nos acercamos a Dios, menos errores vamos a cometer. A medida que más próximos estamos a Dios, menos cosas vamos a hacer que a Él no le agrada. Más buscamos a Dios, más nos acercamos a Él, menos equivocaciones tendremos. ¿Cuándo hay muchas más equivocaciones en la vida del cristiano? Cuando no está buscando a Dios, cuando no está orando, cuando no está en los cultos, y falla y se equivoca y piensa cosas malas, y vienen los pensamientos, y viene esto y viene lo otro. ¿Por qué? Porque vemos que no está conectado a la fuente divina. Pero a medida que más nos conectamos con Dios, a medida que más buscamos a Dios, ¿qué pasa? Menos equivocación, más vamos a hablar de Dios correctamente, más vamos a orar, más vamos a esperar, no nos vamos a desesperar por nuestros familiares. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Me va siguiendo lo que Pablo está diciendo? Entonces volvamos al capítulo 10 de 2 de Corintios.
milicia no son carnales. Entonces ahora entendemos que no tenemos que militar según la carne. No tenemos que andar según el hombre natural, el hombre caído. No tenemos que confrontar situaciones de esa manera. Porque tenemos un arma que es Cristo. Tenemos el arma poderosa que puede destruir las fuerzas diabólicas, satánicas. Si no son poderosas en Dios, estas armas, que es el mismo Cristo, es poderoso en Dios. Esta arma es Cristo, pero esta arma va relacionado con todo lo que Cristo nos suministra. La oración, el ayuno que hacemos nosotros, la lectura, la palabra, la consagración, son armas poderosas en el Señor, destructivas. Escuche, una de las armas también sumamente importante y poderosa es la obediencia. Es un arma fundamental para que el cristiano obtenga victorias. Porque si no hay obediencia, será su cristiano en la iglesia, pero derrotado. Porque aquí dice, ¿no? Como dice, escuchen, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, ¿qué? Fortaleza. Decía que está a tu lado, Dios quiere destruir fortalezas. Dios quiere destruir fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? En el Antiguo Testamento se levantaban fortalezas para el cuidado de un pueblo o de una nación, para que cuando vengan los enemigos no invadan ese lugar, porque hay muros altos que son como fortalezas que rodean la ciudad. Es algo impenetrable. ¿Cuántos dicen amén? Eran fortalezas que edificaban para resguardarse de los peligros. Nosotros tenemos que levantar fortalezas en el espíritu para cuidarnos cuando el diablo quiera anidar o colocar algún pensamiento y entrar en tu mente y hacer una fortaleza. Hoy levantaremos fortalezas en la oración. Hoy levantaremos estas fortalezas espirituales para que ninguna obra, ave de rapiña, ningún enemigo te siembre la semilla de la cizaña y crezca en tu vida y haga una fortaleza, no para bien en tu vida, sino para mal, sino para pensar cosas malas, sino para pensar cosas que no son de Dios, sino para pensar cosas en contra de la voluntad de Dios, en contra de algún hermano, en contra de algún pariente. Amén. Entonces las armas que Dios nos da son poderosas en Dios para destruir estas fortalezas. Miren lo que dice en el libro de Daniel en cuanto dicen amén. Dios es bueno. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 38. Dice así: mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Dios que sus padres no conocieron, la honrará como oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Esto está hablando, aquí Daniel está hablando ¿de quién? Del pueblo. Que el pueblo honrará al Dios de la fortaleza. Y Dios que menciona luego que estos dioses, o que este Dios que va a ser honrado por los padres, son dioses que serán levantados con oro, con plata y con piedras preciosas. Está hablando de la idolatría, del Dios de la fortaleza. Miren qué diabólico es esto, que la fortaleza es convertida en un Dios, adorada. Cuando uno tiene una fortaleza en su mente, es muy difícil muchas veces que el cristiano
se rompa esa fortaleza porque levantó un ídolo, levantó algo en su mente que no puede ser tumbado o derribado. Por eso tenemos las armas que según Dios decía son poderosas para destruir esa fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces lo que Daniel nos está dando a entender, nos está dando a que nosotros comprendamos según dice el verso 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirán la tierra. Está diciendo que este Dios levantado por reyes que levantarán dioses para que el pueblo se sublegue y los adore, levantarán fortaleza. Una fortaleza es algo que después no puede penetrar algo nuevo. Cuando uno tiene fortaleza, la palabra de Dios muchas veces no tiene cabida en la mente del creyente porque hay fortaleza. El evangelio falso, escuche, levanta fortalezas en la mente. Y cuando tú escuchas una palabra verdadera, tú dices, no, pero no es tan así como el pastor o el profeta o la sana doctrina enseña. No es tan así. Porque yo aprendí antes que no era tan así. Entonces, ¿eso qué es? Es una fortaleza en la mente. Y solamente una palabra en el Espíritu revelada con su buena explicación te puede tumbar esa fortaleza. Puede destruir. Claro que si tú abres el corazón y dices y entiendes que hay fortalezas que te han llevado ¿a qué? A retroceder, que te han llevado a vivir un evangelio liviano, que te han llevado a vivir un evangelio a media, que te han llevado a vivir un evangelio solo de amor. Y no solamente que es amor del Señor, Dios es justo. Dios es un Dios que castiga al que ama, dice la palabra. Dios es un Dios que ama al hijo, pero castiga como hijo que es. Si no sería un bastardo ese hijo, no sería un hijo legítimo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que nos está diciendo Daniel, que ellos levantaron fortaleza de estos dioses. Ellos tenían que adorar al verdadero Dios, pero fueron tantos los reyes perversos que levantaron estos ídolos como fortaleza que ellos los adoraban y se sublegaban ante este rey, ante estos dioses. Que nosotros nos humillemos solo ante Dios. Que nosotros derribemos todo concepto humano, todo raciocinio, todo pensamiento que quiere colocar el enemigo. Todo lo que quiere apartarnos de la verdad, alejarnos de su veracidad. Que nosotros podamos decir, Señor, levanta tu mano, que tú le puedas decir al Señor, Señor, si hay fortaleza que se levantaron, o yo tengo en mi mente fortaleza en mi corazón, que hoy por medio de esta palabra sea caída esa fortaleza, sea destruida y tú puedas entrar en mi vida, puedas tomar mi mente, Cristo. A veces los creyentes no tienen esa mente de Cristo. ¿Por qué? Porque su pensamiento divaga, porque su pensamiento no está unido a la mente de Cristo. Hoy Dios tiene que destruir toda fortaleza. Tenemos las armas poderosas en Dios. Si te invadió un pensamiento que no es de Dios, un pensamiento contrario, es una fortaleza. Si uno lo derriba, se puede hacer una fortaleza que tiene que derribarse hoy, tiene que caer hoy. ¿Cuánto dicen amén? El siguiente verso en Corintios dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de quién, de Dios. Diga conmigo, Señor, ven a derribar todo lo que tengas que derribar en esta tarde. Levanta tu mano y decirle, Señor, si hay cosas que tú tienes que derribar en mi corazón, en mi mente, si hay fortalezas, si hay argumentos, si yo pienso de una manera a lo cual me está enseñando la iglesia, estoy teniendo argumentos, estoy teniendo fortaleza y yo no quiero que haya ningún argumento, ninguna fortaleza en mi mente. Derriba, diga al Señor, solo tú lo puedes derribar.
resistirle a tu hombre natural, hostigado por el diablo, claro. Si no tiene al Señor, ven a derribar, Señor, todo argumento. Por medio de tu palabra, ahora entiendo, tu palabra es luz, tu palabra es lumbrera, tu palabra es la que ilumina. Ahora entiendo que hay cosas en mi vida que yo pienso, que yo creo, pero no son así, Cristo. Ven a derribar en esta noche, Padre. No permita que ningún argumento se levante contra tu verdad. No, Padre, no impida. No, Padre, que eso caiga. Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero vivir para ti, pero a veces hay argumentos. A veces hay fortalezas en mi corazón, en mi mente, pero que en esta tarde hoy las destruyas, Señor. Solo Dios puede destruir los argumentos. Solo Dios puede derribar las fortalezas, iglesia. Nosotros no podemos porque somos humanos, que estamos en condición caída, pero al mismo tiempo hemos sido justificados y lavados por la sangre del Cordero. Pero el enemigo buscará la ocasión de levantar esa fortaleza, de que esa fortaleza esté en tu vida. Recuerda que una fortaleza es algo que se levanta para que el enemigo no penetre, para que el enemigo no invada una ciudad. Pero el que tiene que caer, el que tiene que ser derribado es esa fortaleza diabólica. Pero levantemos fortalezas de oración para que ningún enemigo sabotee, entre a tu mente a perturbar, a confundir y a colocar pensamientos que no son de Dios. Hoy la fortaleza que levantaremos serán fortalezas en la oración, fortalezas en el cual no dejaremos que el diablo entre, posea, tome, le demos lugar a él para pensamientos, para cosas pecaminosas, para cosas que no son de Dios. Derribando, dice Pablo. Pablo tenía que derribar esa. ¿Por qué Pablo habla esto? Porque estos creyentes estaban pensando cosas malas de Pablo. Estos creyentes no estaban pensando bien del apóstol Pablo. Y cuando tú piensas mal de alguien, hay argumentos, hay fortalezas. Cuando tú te dejas ayudar con pensamientos que estás viendo a tu hermano con otros ojos que no son buenos, hay algo que hay fortalezas. Pablo dijo, ustedes creen que yo le estoy hablando humanamente. Ustedes creen diferente mi vida, ustedes creen, no, Corintios se están equivocando. Hay armas que van a ser utilizadas por ustedes porque hay fortalezas que se están levantando y tienen que ser destruidas por el poder de Dios. Cuando el enemigo te pone algo contra tu esposo, contra un hijo, pensando mal, el enemigo está buscando la manera de hacer fortaleza, que tú pienses mal, que tú hagas algo, no tienes que orar para echar fuera toda obra diabólica. Derribando argumentos y toda altivez. El argumento es algo que se opone a Dios y viene ligado y tomado de la altivez. Alguien altivo es alguien que no se quiere dejar de enseñar, que no se quiere dejar corregir. Alguien altivo es alguien que se cree superior. Ellos se creían superior a Pablo, ellos se creían porque tenían algunos dones espirituales, ya estaban tocando, como decir, el cielo con las manos. Y no era así. Ellos no se estaban dando cuenta que había fortaleza todavía en su mente, que no se estaban dejando enseñar, que estaban tomando a Pablo como alguien que era humanamente, que estaba enseñando las cosas de y Pablo dijo, ustedes se están equivocando. Hay fortalezas, hay argumentos en sus mentes, en sus corazones, pero en esta hora tiene que caer. En esta hora tiene que caer todo argumento y toda altivez. Escuche, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se opone para que Cristo no sea revelado más en tu vida es un argumento. Cuando tú dices me cuesta buscar a Dios y todo eso, eso es una oposición. Eso es algo que te está impidiendo conocer más a Dios. Es un argumento, no puedo. Eso como un argumento, es una fortaleza
piensan no puedo. Y la Biblia dice que todo lo podemos en nuestro Señor que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece si queremos obedecer y hacer las cosas que a Él le agradan. Pero cuando nosotros estamos orando y buscando y comenzamos a tener argumentos y el argumento viene tomado de la mano por el altivez, todo eso se levanta para que no conozcamos de Dios. No escuche un conocimiento que conozcamos en la Biblia, no, estamos hablando de conocer a Dios, de relacionarnos con Dios. Los argumentos te llevan a que tú dudes de las cosas sobrenaturales de Dios, que tú dudes de las cosas que Dios está haciendo en la vida de cada creyente. El conocimiento de Dios no es un conocimiento, un concepto de conocer algo, un escrito, conocer un estudio, no, está hablando de conocerlo a Él. El argumento te impide conocerlo a Él verdaderamente. La actividad te impide conocerlo a Él de verdad, como Él quiere ser revelado a tu vida, pero no puede ser porque hay argumentos, porque hay actividad que te es contrario a que Él se revele a tu vida. Entonces hay muchos cristianos que tienen mucha buena teología, muy buena palabra, pero no conocen al Espíritu de Dios de una manera espiritual y profunda. Están llenos de información, llenos de sabiduría, que estudiaron por la palabra, pero no conocen. Él quiere que nosotros le conozcamos. Entonces, todo lo que es argumento y altivez impide que conozcamos a este Dios poderoso del conocimiento y de la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Para la iglesia de los Corintios había mucho más que Dios le quería dar, pero se conformaron con algunas cosas que habían recibido. Y al recibir eso, se comenzaron a extraviar diciendo y pensando que Pablo ya no era el mismo, para que usted entienda, parafraseando. Y Pablo comenzó a ver y a percibir que había cosas que lo estaban llevando un contrario a conocer a Dios. Por eso dice, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Llevando todo pensamiento. Llevando todo pensamiento. Muchas veces la mente de los creyentes divaga. Muchas veces estás orando y tu mente está en Júpiter, por decir. No está conectado con el Espíritu. Muchas veces estás orando y el diablo trata de distraerte en la oración para que no estés alineado a lo que tienes que orar. Claro que tenemos que orar con el entendimiento, tenemos que orar entendiendo lo que estamos orando, pero de una manera espiritual. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que hay cosas que debemos de llevar cautivo. Dios nos tiene que llevar cautivo. Nosotros, Señor, nos llevamos aunque no entendamos, aunque no comprendamos todavía, porque como dije hace unos días atrás, hay cosas que no comprenderás de entrada. Hay cosas que no entenderás como Dios obra. No tienes que entender, tienes que obedecer nada más. Dios no te va a dejar con la intriga de lo que no estás entendiendo. Pero ahora no estás entendiendo, pero pasará el momento, el periodo de la prueba, que comprenderás por qué Dios permitió eso. Dios se revelará en el debido tiempo y te hará entender, y en el tiempo futuro dirá, ahora entiendo lo que no entendí en un momento, lo que Dios hizo y cómo Dios actuó. Ahora lo estoy comprendiendo. Ahora supe o sé por medio de Dios por qué Dios permitió esta situación, por qué Dios permitió que me quitara esto, por qué Dios permitió que me alejara de esto, por qué Dios permitió y yo no lo entendía, era cabeza dura. Pero ahora al pasar el tiempo y al haber madurado las cosas de Dios, entiendes por qué Dios hizo eso. Dios no te va a dejar con la intriga, Dios no te va a dejar sin que tú sepas por qué Dios hizo eso en tu vida. En algún momento cuando vayas madurando y creciendo, te lo vas a ver. Yo había cosas que no entendía cuando era obrero, cuando era diácono. Cosas que Dios permitió que pasaran en mi vida.
que ahora, pasando un montón de años, puedo comprender que hay cosas que Dios hizo y que Dios me guardó y que por ahí yo tenía caprichos humanos y no lo entendía. Pero al obedecer a Dios y al someterme a Dios, ahora entiendo y ahora digo, gracias Señor, me libraste de esa situación. Gracias Señor, porque yo quería eso, pero tú me dijiste que no, y aunque yo lo entendí, yo obedecí. Y ahora entiendo y veo la realidad en mi vida espiritual. Y ahora comprendo por qué me dijiste que no la quería. Y ahora comprendo por qué tú me sacaste a esa persona y yo estaba aferrado a esa persona y creían que eran mis amigos, pero no eran mis amigos. Y yo estaba muy aferrado, pero ahora entiendo que tú hiciste una limpieza para mi vida espiritual. Va entendiendo cómo obra Dios. Ahora capaz que no vas a entender y vas a decir, pero será tan así como el pastor dice, pero será tan así como nos están diciendo, no te contamine, no participe, no estés con estas personas que no son de bendición. Y por ahí uno es tan emocional y tan sentimental que no entiende. Y hasta uno puede pensar, decir, pero Dios no quiere separar de la propia familia, Dios no quiere dividir de nuestros seres queridos. No, Dios no es que está en contra o te quiere dividir de tu familia. Si Dios te dice algo por algo, Dios lo está diciendo para que no caigas en la trampa que puede ocurrir en esa situación. ¿Cuánto dicen amén? Y a veces los argumentos, pero será la fortaleza, pero no, pero parece que el pastor o el profeta o la pastora se equivocaron, pero parece que no es tan así. Y cuando eso ocurre, y cuando viene el golpe, te darás cuenta que lo que te dijimos de parte de Dios era así. Pero a veces muchos se tienen que golpear para entender. A veces, como se dice, ¿no? Muchos aprenden a los golpes. Y otros aprenden porque obedecen. Pero muchos aprenden a los golpes. Bueno, de una o de otra manera vas a aprender. Sea los golpes o sea obedeciendo vas a aprender. Pero Dios no quiere que aprendas a los golpes. Dios quiere que aprendas obedeciéndolo a Él, aunque no lo entiendas. Aunque no comprendas ahora. Y digas, Señor, no entiendo por qué esto, pero bueno, voy a obedecer. Y en el tiempo, Dios dirá, viste que me obedeciste. Mira de todo lo que yo te libré, de todo lo que te guardé, de todo lo que te iba a pasar si tú seguías con tu necedad de mente y con tu rebeldía de corazón. Esto iba a pasarte en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es en cuanto a las decisiones, y esto es en cuanto al ministerio, y esto es en cuanto a todas las cosas, sean espirituales y sean naturales en nuestra vida también, porque lo espiritual va relacionado también con lo natural. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué dice el Señor? Llevemos todo pensamiento cautivo. Señor, en esta hora lleva este pensamiento que no se quiere sujetar a la palabra. Este pensamiento no, Señor, me voy a sujetar, lo llevo cautivo a ti. Pensamiento no tiene que estar, Padre, no obedezco. Lo llevo a ti. Quiero tener esa mente de Cristo. Pablo tenía que refutar bíblicamente por la palabra. Porque estos creyentes estaban desviándose. Mire, si usted en el capítulo 11, vaya al capítulo 11 solamente y a ver por qué Pablo habló en el capítulo 10 esto. En el capítulo 11, verso 1 dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pablo celaba a esos creyentes, era celoso de la obra de Dios, amaba a sus hermanos y los celaba con un celo santo de parte de Dios. Él no quería ver a sus hermanos extraviados, confundidos, perturbados, desorientados, pensando cosas que no eran. Por eso Él les hablaba de esta manera y les dice: pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura
iglesia. Por eso se daba tanto a los creyentes. Y él se entristecía cuando escuchaba que los creyentes se tornaban rebeldes, se desviaban, se alejaban de Dios, eran perturbados, eran confundidos. Él sufría por la iglesia. Y dice así el verso 3: pero temo, mira el temor que tenía Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo por ustedes. Tengo temor. Así como la serpiente engañó a Eva, tengo temor que ustedes sean engañados. Tengo temor, dijo Pablo, que ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso nos preocupamos cuando los hermanos no andan bien espiritualmente. Es una preocupación espiritual. Que pase el tiempo y el hermano siga con la misma condición. No hay algo que esté funcionando bien en ese hermano. Estamos viendo que la serpiente con astucia, de una manera muy astuta, de una manera muy sutil entra, de una manera a la cual sabe como se decía un dicho antes, ¿no? O como se dice el dicho, te quiere engatusar. Busca la manera de entrar, de la manera como seducirte, de la manera tan sutil. No va a venir con las cosas que venciste, va a venir con las cosas que todavía necesitas vencer, va a venir de esa manera a seducirte y a engañarte y a alejarte de la fidelidad de Cristo. Que no le seas fiel a Cristo, que no lo ames al Señor, que le seas infiel con el mundo. Entonces Pablo tenía que decir: tenemos armas, creyentes, tenemos armas poderosas en Dios para destruir esta fortaleza que se levantan como argumentos, como altivez en sus mentes y corazones que van contrario al conocer a este Cristo glorioso. Pero que en esta noche tú y yo podamos decirle al Señor: Señor, levanta tu mano ahí donde estás. Ahí como tú estás, levanta tu mano y dile al Señor: Señor, si hay argumentos en mi mente y corazón, si hay fortalezas, Señor, que se han levantado, o ya estas fortalezas existen de hace mucho tiempo y todavía no han sido destruidas, que hoy, Padre, por medio de tu Espíritu y palabra, vengas a derribar todo argumento, vengas a destruir toda fortaleza. Muchas veces los creyentes de años dicen: no, pero yo hacía así, yo servía así, yo lo hacía de tal. No es como lo hacías antes, es como Dios dice. No es como lo hacías, como te parecía o te placía, o querías hacerlo en la iglesia que antes congregaba. No, ahora se lo hace como Dios dice en la palabra, no como lo hacíamos según la enseñanza, que era equivocada, errónea y que no era agradable a Dios el servicio. Ven a derribar, Padre, ven a quemar, a destruir, a echar por tierra todo eso, ese argumento, todo eso es lo que me está impidiendo que me hable a mi mente diciendo: no escuche la palabra, no es así, no es tan así, no es tan duro como tal, no, todo eso son los argumentos diabólicos. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu, el Espíritu viene como una topadora, viene como un martillo que va a destruir esa fortaleza. Por eso dice que Él es como martillo devastador que quebranta la piedra. Él tiene que destruir esa fortaleza, Él tiene que destruir esa fortaleza en tu mente y corazón esta tarde. Antes servíamos como nosotros pensábamos servir, antes hacíamos como nosotros creíamos, pero ahora que entendemos cómo Dios quiere que le sirvamos con temor y con temblor, le sirvamos como Dios quiere que le sirvamos, en obediencia, en santidad, que le obedezcamos con una mente limpia, con una conciencia limpia y transparente, que le sirvamos a Dios como Él nos está pidiendo. Pero
llegar. Pero en esta noche va a caer todo engaño. En esta noche va a caer toda serpiente. En esta noche va a caer toda fortaleza. Levanta tu mano y recibe esta palabra, porque en esta noche hay fortaleza, hay argumento, hay toda altivez que va a caer en esta hora. Levanta tu mano, porque la gloria, el fuego divino, el Señor viene con una masa demoledora a destruir toda fortaleza en esta noche. Ven Padre, ven Padre, ven Padre, ven a destruir, libera esa lengua, libera esa lengua en esta noche, porque va a caer toda fortaleza en tu mente. No es a nuestra manera, no es como queremos, es como Dios quiere, es como el Señor quiere que hagamos. Ahí está, levanta tu mano, porque el Señor sabe lo que vi recién en una visión. Vi una masa, vi como una masa grande que viene a tumbar, que viene a destruir, que viene a echar abajo todo argumento, viene a romper toda fortaleza. Levanta ahí, comienza a glorificar y dile: sí, Señor, cuántas veces pensé mal, cuántas veces cuestioné la palabra, cuántas veces me enojé porque me exhortaron, cuántas veces levanté fortaleza y argumento en mi mente ante la exhortación, ante lo que me hablaron, ante lo que me dijeron, y no me estaba dando cuenta que eran fortaleza, que eran argumentos que me estaban impidiendo conocerte más, pero ahora entiendo, ahora voy a obedecer cuando me exhorten, cuando me llamen la atención, obedecer para que viva en reverencia, para que viva en sujeción. Voy a obedecer. Yo no quiero fortaleza en mi mente, yo no quiero argumentos en mi mente. Eso procede del infierno, eso procede del diablo. En esta noche ven, Padre, a destruir, Padre. En esta noche ven a destruir toda fortaleza. La gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está, el fuego divino está cayendo sobre este lugar. Glorifica en esta noche la presencia de Dios. Él viene como ese martillo. Él viene a destruir en esta tarde. Él viene a humillarnos en esta tarde. Él viene a que nos humillemos. Toda altivez, toda arrogancia va a salir de nuestros corazones y vamos a ser humildes ante Dios. Ahí está, recibe, ahí está, glorifica, ahí está la presencia de Dios. El fuego divino está cayendo, el fuego divino está quemando en esta hora. Ese martillo poderoso viene, ese martillo que destruye nuestros pensamientos en esta hora. El enemigo quería poner pensamientos dañinos, pensamientos contrarios al conocimiento de Cristo. Quería poner pensamientos contra un hermano, contra los siervos. Quería colocar, pero en esta noche todos pensamientos es llevado a la obediencia, es llevado cautivo. Ahí está, levanta tu mano, dile: sí, Señor, llevo este pensamiento cautivo a ti, llevo este pensamiento, Padre, tú lo sujetas, tú lo tomas en esta tarde. El diablo ve que te quiere hacer dudar de los milagros, de la sanidad. Ve que el diablo, cuando el Señor te dice que te sana, te quiere colocar argumentos. No, sigue, tiene que ir al médico. Viste cómo el diablo utiliza todos esos métodos diabólicos para que tú dudes y para que haya fortaleza en tu mente. Pero en esta noche tiene que caer toda fortaleza. En esta noche tiene que derribarse todo argumento diabólico. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está. El diablo te está diciendo: tu hijo, tu esposo no van a llegar. Y tú en tu mente estás pensando: sí, ¿será que no va a llegar? El diablo está levantando argumentos, fortaleza, poniéndote contra. ¿Qué dice Dios? Si tú me buscas, ¿qué te dice Dios? Si tú clamas a mí, si tú te apartas para mí, si tú te consagras, yo haré que tu familia, tu casa, tus hijos, todos estén delante de mi presencia en un tiempo. Pero tienes que buscarme, tienes que apartarte del pecado, y yo podré hacer todas las cosas que en mi palabra he dejado para vosotros, he dejado para ustedes. Ahí está, recibe la gloria, recibe muy poderosa la presencia de Dios en esta noche. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está quemando el fuego del Espíritu Santo en esta noche. Está quemando este fuego divino en esta noche. El fuego cayó en esta noche aquí. Está quemando
Estamos creyendo que tú estás quemando. Estamos creyendo que tú estás derribando toda fortaleza diabólica en esta noche. Fortaleza del infierno. Pensamientos diabólicos y satánicos. Caen por tierra en esta noche. Pensamientos de muerte. Usted no ve cómo los asesinos planifican en la mente. Los asesinos no matan por matar. Los asesinos en serie primero planifican cómo asesinar a sus víctimas. Así el diablo es como coloca todos esos pensamientos. Así como el diablo coloca todas esas imágenes, cómo van a matar, cómo lo van a hacer. El diablo es tan malvado, tan perverso. Y eso quiere en la mente de los creyentes colocar. Cuando uno asesina a un hermano, ¿sabe cuando uno asesina a un hermano? ¿Por qué Dios dice que lo toma como un homicida? Hasta aún cuando nosotros no perdonamos a un hermano, somos tomados culpables como homicidas delante de Dios. No seamos homicidas, porque el diablo colocó esos pensamientos de loco contra alguien. No seamos tomados como homicidas cuando el diablo que en esta noche el poder de Cristo, que en esta noche la presencia de Dios destruya toda obra satánica. Sí, Padre, ven a quemar, Cristo de gloria. Ven a destruir en esta noche, Jesús. Ven a quemar, oh. Ven a destruir en esta hora, Padre. Ven a quebrar toda fortaleza. No piense, no coloque el enemigo pensamientos contrarios, rica navacanda, contra nadie, sea de la iglesia o no sea de la iglesia. No deje que esas fortalezas se levanten en tu vida. En esta noche caiga, que en esta noche sea derribado, que en esta noche el poder de Cristo. Glorifica, glorifica, glorifica. Que el calor no te prive de glorificar. Que el calor no te prive de darle gloria a Dios. Rica la mazorra, la batalla. Pablo tenía celo de la iglesia y decía: tengo miedo, tengo temor, amados míos, que ustedes se han extraviado de la sincera fidelidad